Este es un podcast dirigido a abogadas y abogados que van en camino a la sala de audiencia, a algún cerezo, a la fiscalía, a su oficina o a cualquier lugar a donde podría dirigirse un penalista. Esto es para aquellos que son apasionados del derecho penal, así como nosotros. Esto es De Penalista a Penalista. Muy buenos días, tardes o noches. Yo soy Paula Cruz. Mi nombre es José Antonio Albuerne. Y esto es De Penalista a Penalista en un episodio especial. Sí, el día de hoy estamos con la maestra Paulina Vázquez Pacheco, secretaria judicial del Tribunal Colegiado de Apelación del 13º Circuito, y de igual manera nos acompaña la magistrada Elizabeth Franco Cervantes, integrante del primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo, igual del 13º Circuito. El día de hoy es un episodio especial, como dice la maestra Paula, y abarcaremos el tema de la reforma judicial, y quién mejor que ustedes para que nos hablen de él. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Agradecemos su invitación, que sean tan amables de abrirse al diálogo y bueno, a socializar entre la comunidad jurídica, especialmente entre su auditorio penalista, pues el impacto y de qué va en general toda la reforma judicial que está planteando, o bueno, que planteó el Ejecutivo y que está analizando el Congreso y que bueno, es de un tema superlativo, de una importancia trascendental en este momento para toda la ciudadanía, no solamente para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias por abrir sus puertas. Gracias a usted, maestra. No, igualmente, gracias por la invitación y bueno, la idea es compartir con el auditorio los tópicos torales que implican el movimiento de mis compañeros trabajadores del Poder Judicial Federal, de esta suspensión de labores y el impacto de la reforma a nivel nacional. Pues muchas gracias primero que nada por aceptar la invitación, por estar aquí presentes, y es un tema relevante, muy relevante, yo creo que de los más importantes en la época actual, y lo que sucede también es que hay mucho desconocimiento afuera. ¿Cómo podemos implicar a la sociedad que se encuentre pues, realmente enfocada en lo que está pasando si no entienden qué es lo que significa esta reforma? Entonces me gustaría comenzar con esto. ¿Qué es lo que significa esta reforma al Poder Judicial Federal? Ok, de forma general, primero hay que tener claro, o bueno, recordarle al auditorio que pues como nuestra República Democrática tiene 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y que a su vez existen los poderes judiciales estatales y federales. La reforma la planteó el presidente en febrero, principalmente enfocada al Poder Judicial de la Federación, pero bueno, ahora abarca también el Poder Judicial de los estados, y la importancia que radica es en que se plantea o se pretende sustituir a todos los titulares, esto es, a todos los jueces y magistrados, todos, incluidos también los ministros. Querían hacerlo de golpe, ahora se propone que sea paulatinamente o en un par de procesos lamentablemente electorales, porque suponen que ya por arte de magia a partir del voto bueno, se va a volver una mejor impartición de justicia, pero no solo eso, es muy importante recalcar que esta pretendida reforma al Poder Judicial de la Federación solo es estrictamente para el Poder Judicial, es decir, no abarca a las fiscalías, no abarca a las policías, es decir, no abarca la procuración de justicia y no abarca la seguridad pública. Entonces, sí va orientada a jueces, magistrados y ministros, estatales y federales, pero no abarca nada de lo que tiene que ver con la recepción de las denuncias, la investigación de los delitos, nada en relación con las detenciones, nada de eso, de entrada. Entonces, eso no es la reforma judicial, aunque hayan querido manejar un cierto discurso así, eso no es cierto, eso no está incluido y no. Entonces, ahora, esta sustitución de titulares todo también abarca el impacto y la disminución a las remuneraciones de todos los servidores públicos de los poderes judiciales, especialmente las del federal, no solo los titulares, a todos los servidores públicos en cadena. También va a haber una afectación a nuestras condiciones generales de trabajo, de la base trabajadora en general, aunque
ya los legisladores digan que se protegen en el 10º transitorio, etcétera. No, lo cierto es que la reforma abarca tanto constitucional como legalmente el ajuste también a lo que hace la ley de remuneraciones de los servidores públicos, y entonces como nadie va a poder ganar más que el presidente, pues van a ajustar los salarios desde ministros, magistrados, jueces y todo el personal en cascada, van a ir disminuyendo, y bueno, sí van a reducirnos prestaciones que están previstas en las condiciones generales de trabajo, aunque en apariencia no de la lectura integral del proyecto de dictamen, pues así es. No, nosotros hemos resuelto, tenemos órganos que resuelven amparo contra leyes. No pueden engañarnos con un texto o una lectura parcial. Nosotros leemos las normas e interpretamos las normas sistemáticamente. Y pues es lo que hay, es lo que se va a dar. Obviamente, la pérdida de la carrera o desaparición de la carrera judicial por un sistema que manejan ellos como democrático, pero que se aleja de la independencia judicial, se aleja de la imparcialidad, porque bueno, va a tener un sesgo político totalmente, ya lo podemos comenzar con más calma, y es prácticamente una destrucción, porque aparte de ello se plantea eliminar todos los fondos, fideicomisos y cualquier contrato análogo que no esté previsto en la ley. Entonces, mientras está la transición, mientras hacen la liquidación, sí, cómo no, vamos a seguir igual, pero le van a quitar todo el dinero al Poder Judicial de la Federación, además de el presupuesto que se ha ido disminuyendo año con año, porque eso también es una realidad. Entonces, eso es un hecho, eso está en el papel. Entonces, el discurso de que se va a mejorar la impartición de justicia, pues es solo eso, un discurso, una falacia, porque ninguna institución, ni ningún poder, ni ninguna empresa de ningún tipo, o sea, ningún ente moral, mejora, evoluciona, se perfecciona quitándole todo el dinero. Claro, recordando el presupuesto, ¿no? Cuando justamente es lo que necesitan las instituciones, necesitan los poderes, y pues al final el impacto es de raíz, porque los rubros que usted ha tocado pues, se van a modificar radicalmente, ¿no? Y el tema, por ejemplo, de la disminución del presupuesto es importante, y me gustaría que me hablara un poco más del tema, porque cuando escuchamos este tema, normalmente lo que piensa la sociedad es, se están quejando porque les están quitando privilegios, se están quejando posiblemente porque su sueldo va a ser menor, pero lo que no saben es que el presupuesto funciona para la operatividad del sistema. Entonces me gustaría que usted justamente recalcara para qué sirve y cuál es la importancia de que haya una disminución en esto. Claro, mira, obviamente el presupuesto sirve tanto para trabajadores administrativos que son del Consejo de la Judicatura, que ven todas las cuestiones de recursos materiales, financieros, humanos, o sea, toda la administración del Consejo, toda la administración de los inmuebles, toda la creación de nuevos órganos, todo eso, sistema disciplinario que ya existe, mentira que no haya controles ni sistemas disciplinarios, eso sí existe totalmente. Entonces, para eso y para el funcionamiento de los tribunales como tal, obviamente, hojas, tinta, material con el que trabajamos, y los sueldos y salarios de todas las personas. Son servidoras públicas de todos los niveles, tanto de la Corte como de los propios tribunales, incluido el electoral. Y bueno, va a ir disminuyendo. Entonces, ¿cómo que la justicia se persigue la justicia pronta y expedita? Pues si vamos a seguir siendo los mismos en lugar de ampliar los órganos o aumentar el personal. Si todo el sexenio se nos fue bajando progresivamente el presupuesto y los fondos que ya eran propios del Poder Judicial de la Federación de sexenios anteriores a la reforma que decía que si había un exceso o no se gastaban todo el presupuesto, ahora se devuelve la tesorería, pero antes no, esos excedentes el Consejo los reinvirtió. Y ahí tiene también algunos fideicomisos con ese dinero que ya era del Poder Judicial de la Federación, no era del Ejecutivo. Pero ahora los van a extinguir, se los van a quitar, los van a aplicar en la reforma, pero ojo, la trampa, chéquenlo cómo está el 10º transitorio y cómo incluso lo modificaron. Que todos esos recursos, los recursos se van a, pero no dicen todos, nada más que los recursos que se obtengan de la extinción de todos esos fondos y fideicomisos se aplicará en la implementación de la reforma, y el excedente en lo que indique la Secretaría de Hacienda, o sea, lo que indica la Presidencia, o sea, miles de millones de pesos a discreción. Ok. Entonces, como que no cuadra claro el audio con el video, sí, ¿no? Sí, el discurso es uno, pero en el texto, claro, como dice la interpretación, la lectura de pues
da lugar, nosotros como abogados y abogadas pues sabemos que por dónde viene, ¿no? el truco, por así decirlo. Y a lo que hacíamos referencia también es que entre mayor presupuesto, mayor posibilidad de contratar a más personas. Y lo que se está buscando en esta reforma, o el origen teleológico podríamos decir, es que justamente hacer que la justicia sea más pronta. Pero si nosotros disminuimos, va a traer como consecuencia incluso despidos, incluso que en lugar de aumentar el personal, disminuya. ¿Y cómo les vamos a poder exigir que resuelvan de forma inmediata cuando no tengo los números, y ustedes me los podrán decir, no sé cuántos asuntos diarios, cuántos asuntos a la semana y al mes les llegan para resolver, y es materialmente y físicamente imposible hacerlos de forma expedita, ¿no? O sea, de forma rápida. Así es. Bueno, creo que aquí hay un desconocimiento de la sociedad de cómo funciona el control constitucional. Claro. Todo lo que en la justicia local es deficiente o arbitrario termina en el juicio de amparo. O sea, nosotros somos los órganos que somos los últimos llamados a tratar de reparar violaciones que se cometen a todos los niveles, en todas las materias, por las autoridades locales. Entonces, como lo mencionabas, el tema es que hay una saturación en el juicio de amparo, pero para poder hacer nuestro trabajo, las jornadas se vuelven extenuantes. O sea, a veces 16 horas dentro del órgano jurisdiccional, de lunes a domingo, para poder dar respuesta efectiva a los asuntos urgentes que cada órgano atiende. En materia penal, la baja guardia o los asuntos urgentes son los que llegan todo el tiempo, controles de detención, detenciones arbitrarias en poblaciones, que en Oaxaca es el pan de cada día, ¿no? Entonces, ellos trabajan 24 horas, 365 días al año en sus guardias con el personal, y eso ha sido obviado porque no hicimos campaña para publicitar nuestras sentencias. Hemos trabajado en silencio dentro de un cubículo, creyendo que la justicia federal estaba resguardada y cumpliendo nuestro deber, sin darnos cuenta que allá afuera se fraguaba pues un plan para desaparecer al único poder que es el obstáculo o dique para ejercer un poder absoluto en este país, ¿no? Y ese es el otro riesgo de la reforma. Una es la que hablaba mi compañera sobre la violación flagrante a los derechos de todos los trabajadores del Poder Judicial Federal, desde el intendente hasta el titular, que quiero aclarar, los ministros de la Suprema Corte no son elegidos por carrera judicial. Pueden algunos de ellos salir dentro de los jueces y magistrados, pero la mayoría han sido elegidos con aprobación del presidente de la República o del Senado, como ven esta conformación de la Suprema Corte. Y pocos de ellos han llegado de carrera judicial, que es la mayor aspiración que tiene un funcionario judicial, ¿no? Lograr el mayor escaño en una Corte Constitucional. Entonces, en principio nos juntan para tratar de desinformar, pero los que somos de carrera judicial, en los órganos especializados como los centros de justicia penal federal, desde el intendente concursa la plaza para poder tener esa plaza, hasta el funcionario que es el juez de distrito y después el magistrado de circuito. Fuera de ello, los demás cargos tienen implicaciones políticas y algunas otras. O sea, lo más alto que podemos aspirar es a magistrado federal. Lo demás ya no decide. Los magistrados que integran el Tribunal Federal Electoral tienen también un tema electoral simpático para ser designados para esos altos cargos, como los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, realmente la afectación va a venir porque la justicia federal ahora se conforma desde hace 30 años por esa carrera judicial de la que hablaba mi compañera, en donde venimos siendo sujetos a exámenes, no solo a concursos de oposición, sino a capacitaciones constantes para poder actualizar. Y el 2011 nos dio pues un panorama enorme, no solo porque el sistema de justicia acusatorio había implementado ya constitucionalmente esa reforma, sino que vino esta otra reforma de los derechos humanos, donde entramos a la jurisdicción de la Corte Interamericana y su jurisprudencia contenciosa. Y a partir de ahí ha sido la Suprema Corte, a través de los órganos jurisdiccionales, los más capacitados del país para poder resolver esas sentencias donde México ha sido gravemente condenado por acciones del Ejecutivo Federal, ¿no? Claro, incluso el mismo Estado mexicano es el que es condenado y bueno, el mismo Ejecutivo, y yo sí lo tengo que decir, es quien se rehúsa a acatarlos, quien se rehúsa a cumplirlos, quien
al final busca, y perdón que lo diga, y es un tema estrictamente técnico y académico, somos la burla internacionalmente. Y ahora, fraguado a esto, un poder judicial federal debilitado, de personas que no tienen una carrera judicial, que quizá no van a tener la misma especialización o capacitación, creo que es una de las consecuencias que se pueden vislumbrar en un futuro, ¿no? No, lo más evidente es su propuesta de reforma integral al sistema a través de la elección del voto popular. O sea, los jueces no nos especializamos y capacitamos para ser populares, sino para buscar justicia en el caso concreto. Y eso se logra con la capacitación del estudio. No hay una bola de cristal que yo les dijera, un manual marca Acme, como de las caricaturas, donde en caso de haga se ve. Esto es algo muy importante, porque el gobierno federal ha tratado de demeritar cada mañana el que la labor jurisdiccional lo pueda hacer cualquiera, ¿no? Y yo quisiera decirles, siéntense un poco en este escaño donde estamos para que vean en una aproximación la complejidad que es resolver y sobre todo la responsabilidad, porque vas a afectar el proyecto de vida de una persona. En el caso del drama penal, ni lo digan. O sea, no es que estemos del lado de la víctima o de los delincuentes, es que él parte de una idea que es que el Estado va a servir al pueblo. ¿Quién es el pueblo? O sea, digamos, el grado de instrucción que tiene la población mexicana no pasa de secundaria. Nosotros somos un porcentaje mínimo que ha llegado a un escaño universitario de toda la población y por eso la desinformación. Sí, y yo voy a retomar un tema muy importante que usted hace un momento hacía referencia. No somos la justicia local. Y es lo relevante porque el discurso que se vende es que justamente el pueblo está cansado de sus juzgadores que tiene, del primer contacto, de que no resuelven sus asuntos de forma pronta. Sin embargo, hay que recordar eso. El primer contacto que tienen las personas son con sus jueces locales, son con las fiscalías locales, no con los jueces federales. Justamente como usted lo decía, cuando el Poder Judicial local falla, entran ahí ustedes. ¿Para qué? Para analizar si justamente las resoluciones fueron apegadas a derecho y si no, ustedes en ese momento revocarlas y sustituirla por una completamente ya apegada al sistema, ¿no? Entonces, eso es importante señalar, que no son los jueces locales, sino estamos hablando de los jueces federales, que son los que observan y garantizan completamente el Estado de Derecho. Y el riesgo de que sean elegidos en una tómbola, quienes además ya van en un perfil de que no necesitan tener licenciatura en Derecho tal vez, sino que basta ser estudiantes o que basta que ellos quieran ser populares con sus vecinos con unas cartas. O sea, vean los requisitos que están pidiendo, el riesgo. O sea, va a haber un retroceso de 200 años en este país, porque la construcción del Estado democrático nos ha costado muchos mexicanos. Han sido muchas generaciones que han pasado totalmente carencias, pobreza extrema, revolución, cambios de gobierno. O sea, yo creo que esta es la amenaza más frontal que ha tenido el Poder Judicial que enfrentar desde la época de Santana. O sea, estamos hablando de que no pensamos que fuéramos a involucionar después de que estábamos ya en el top de la convencionalidad. Y ahorita que vengan a desconocer todo lo que la Corte Interamericana ha planteado desde 1990 en los países del Cono Sur, en Ecuador, en Paraguay, cuando han querido destituir de manera velada jueces y magistrados para poner los que a ellos les convenga, y sobre todo en un estado donde el narcotráfico y la corrupción pues son evidentes. Entonces, es nuestra mayor preocupación. Tal vez los salarios en un principio, porque nosotros dedicamos un proyecto de vida para hacer que la justicia federal funcionara, y eso ha sido una crisis en cada familia de nuestros compañeros. Pero lo otro es representar qué México vamos a tener cuando la justicia federal desaparezca y entren este tipo de jueces a modo. No va a haber un área donde los litigantes puedan ir y poder tener esa tranquilidad de la objetividad, ¿no? Porque eso es precisamente lo que garantiza jueces de carrera judicial, que son personas conocedoras. Los ejemplos que han puesto, ¿no? Tú, si tienes un problema cardíaco, no vas a ir para que te opere el estudiante de medicina. Vas a querer que el mejor cardiólogo de este país se presente en tu sala y te opere. Es lo mismo.
Entonces, en un contrato colectivo de trabajo, la mano de obra calificada se paga mejor que la de un administrativo, una persona que no tiene precisamente exposición a riesgos. O sea, el trabajo del Poder Judicial sobre diabetes, generación de cáncer, ataques cardíacos en el momento en que estamos sesionando, o esa carga de estrés que generan las jornadas, los secretarios de guardia, todas esas cosas que solo los que hemos estado de ese lado hemos vivido. Es impresionante que ahora nos vengan a decir que ganamos cifras estratosféricas cuando muchos funcionarios del Ejecutivo y Legislativo tienen el triple. Y lo voy a decir muy claro, muchos funcionarios locales judiciales no tienen ese salario porque lo obtienen mediante la prebenda de las sentencias. Y ganan el cuádruple de lo que podrían ganar vía nómina. Y lo sabemos todos, porque los litigantes saben quién y no han hecho ese tipo de acciones. Eso es importante porque también se habla de la corrupción e intentar como olvidarla, e intentar ya enterrarla, pero lo que usted decía es que si hay corrupción, y no estoy generalizando, permea más y se florece más a nivel local que a federal. Y justamente cuando hay corrupción a nivel local, ¿quiénes son las personas que resuelven al momento de estudiar, de analizar si completamente emitieron una resolución conforme a las pruebas, conforme al derecho, o venían influenciadas por algo más? Ahora bien, también se habla de los derechos de los trabajadores del Poder Judicial Federal. Es un tema también muy relevante. ¿Por qué? Porque afuera, como el discurso que nos están vendiendo casi de odio hacia ustedes, es que vienen a defender sus derechos porque por los privilegios. Sin embargo, es importante establecer lo que usted decía, están bajo jornadas de 16, de 18 horas, no conocen los fines de semana, no conocen los días festivos, incluso el tema de salud que hacía referencia, pero también el tema de la familia. ¿Cuántas mujeres, madres, cuántos padres de familia han dejado de ver a sus hijos, no han podido estar en cumpleaños, no han podido dejarlos, incluso divorciados? ¿Por qué? Porque toda su vida ha estado enfocada en su labor como juzgadores. Ahora bien, venir a intentar que una persona por el voto popular, que probablemente pues no tenga la vocación como ustedes la tienen, y saben que tienen la vocación, ¿por qué? Porque llevan años en esto, llevan una carrera judicial. ¿Por qué? Porque saben qué es lo que les gusta. Va a venir una persona que nada más justamente por la idea de lo que significa llegar al Poder Judicial Federal va a intentar ser juez o magistrado, ¿no? Claro, mira, es muy importante, Paula, que tengamos en cuenta, primero, esas imputaciones de corrupción que sí, todos sabemos que el acuerdo no va a haber. Primero, el que firma está obligado a probar, porque somos abogados y esto no es un juego andar difamando de esa manera a la gente. Pero bueno, claro, sí, de que debe haber, como lo dices, lamentablemente tenemos conocimiento medianamente general, o sea, no voy a decir que es absolutamente notorio porque tampoco debemos hacer ese tipo de generalizaciones, claro, pero que suele ocurrir más en el fuero común. Pero vamos a enfocarnos en el Poder Judicial de la Federación. Menos del 1% de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación tienen algún tipo de imputación o queja de corrupción. Menos del 1%, somos 55,000, un poco más. Y de ese 1%, pues tanto menos como 0.57 habrán tenido alguna sanción por algún tipo de actividad irregular, no necesariamente corrupción. Ajá. Entonces, eso, sí, la excepción confirma la regla. El Poder Judicial no está como dicen que está. No es la regla general, no es que no funcione y esté todo podrido por dentro. No, ese es un discurso falso, sí, que no está respaldado con resoluciones o sentencias o algo en el que se haya demostrado, acreditado, que las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación están incurriendo en esos actos irregulares. Sí. Incluso, de entrada. Disculpe que la interrumpa, se ha dado este discurso del presidente en torno a que pues, se liberan a los criminales, se sueltan, las víctimas son las que sufren, y creo que al final el Poder Judicial Federal, al menos en ciertos órganos, revisan lo que ya han hecho otras autoridades, ¿no? Claro. Los que han hecho los inferiores jerárquicos, si lo queremos ver así, e incluso no hay una, no se le podría imputar o no se les podría cargar a ustedes ni a ningún juzgador, incluso del foro común, esta inactividad, porque no depende del Poder Judicial, y esto es que se debe de aclarar.
el Poder Judicial no investiga delitos, el Poder Judicial no persigue a los criminales o no solicita órdenes de aprehensión para llevar a un proceso a una persona. El Poder Judicial resuelve con lo que le dan las partes. Así es. Entonces, esta parte de la falacia entre que revuelvo los discursos y revuelvo las atribuciones de los poderes han hecho que, como dice Paula, se genere un discurso de odio al Poder Judicial. Porque antes decíamos, no, los policías son los corruptos, y ahora decimos, no, los jueces son los corruptos. ¿Por qué? Porque liberan criminales. Y creo que esto se ha repetido por varios años, desde todos los el días mandato. casi del sexenio, ¿no? Exactamente. Sí, claro. O sea, en cierto programa matutino que sabemos que tiene el más alto índice de mentiras al día y más rating, paradójicamente. Claro. Pero ese es otro punto que es importante recordarle y decirle a la ciudadanía. Obviamente los penalistas lo saben, pero bueno, a la ciudadanía en general, sí. Como el Poder Judicial no investiga, el Poder Judicial no es el que tiene que aportar las pruebas de que una persona sea responsable o culpable, digámoslo en términos simples. No, el Poder Judicial no hace eso. El Poder Judicial tiene que estar en medio de esa persona que le están diciendo que es culpable o responsable y la persona que se dice víctima. Y resolver con lo que hay en el expediente, no resolver conforme a los medios de comunicación o a las redes sociales. Claro. Hay algo muy importante. Se olvida que el sistema penal tiene sus propios remedios procesales. Los recursos, como el de apelación, son los encargados a reparar alguna situación que se hubiera ventilado durante las audiencias de los jueces especializados, pero no de manera mediática. Entonces, muchas de esas determinaciones que salieron en la mañanera fueron revocadas por un tribunal federal, como eran los unitarios de circuito, ahora el colegiado de apelación, o en amparo. Entonces, pero eso no lo informó, simplemente el tema mediático, sin información de los hechos, ni la imputación, ni los datos de prueba que traen los fiscales, que traen una deficiencia enorme. Porque si bien, como decía mi compañera, de entrada este plan no es para reformar las fiscalías, es ahí donde está el germen del mal, porque tienen insuficiencia de recursos, no hay estabilidad en los fiscales, eso hace que entre gente distinta de la que integró la carpeta, que no conozca bien los hechos, que entonces permita que esa formación de imputación se venga abajo, dicten no vinculaciones o que vayan a juicios totalmente absurdos de situaciones que se pudieron haber llevado por la vía conciliatoria, claro, por una salida anticipada, por la que cobran, porque los abreviados se volvieron un negocio a partir de que se dejó esa facultad en ellos, y una serie de corruptelas que todos lo sabemos, a nivel local y federal. Y no obstante, ellos no son tocados por precisamente los intereses porque quieren desmantelar al Poder Judicial Federal, que es el último dique democrático, claro, que puede hacerles frente, y sobre todo debilitar a la Corte, como 6 años lo hicieron, y generando este discurso de odio, en donde nosotros creímos que la ciudadanía conocía nuestro trabajo y estaba consciente de que el juicio de amparo respaldaría, pero hay un desconocimiento general de esa sociedad que ahora queremos despertar, aunque tal vez ha pasado muchas cosas desde entonces. Nunca es tarde para rescatar al país, para que México salga adelante, porque el escenario que se va a presentar va a ser caótico. Y es un tema relevante para todas y para todos, no porque no tengamos un proceso en este momento, no porque no tengamos una familia o digo un familiar que esté en un proceso judicial detenido, significa que no importa, porque al vivir en sociedad representa que en algún momento vamos a afectar probablemente el derecho de un tercero o viceversa, y entonces vamos a llegar a un proceso en donde queremos que un juzgador que primero que tenga el conocimiento, que sea imparcial, que sea incorruptible y que tenga la vocación, me resuelva. Y entonces es lo que se está también intentando proteger, y es importante también que la sociedad lo sepa, ¿no? Que los agentes del Ministerio Público son cosa diversa, y obviamente ahí está el primer problema. Y si quisiéramos reformar, si quisiéramos realmente asegurar que las personas tengan lo que se denomina justicia, que tengan un acercamiento correcto con la prontitud de la impartición de justicia, es que los agentes del Ministerio Público sepan investigar, y además
que hayan más agentes del Ministerio Público, porque hay tan pocos que materialmente es imposible que investiguen de forma eficiente. Y entonces llegan ante un juez, le ponen el caso con unas pequeñas pruebas que ni siquiera llegan a corroborar como el estándar lo exige, de más allá de toda duda razonable, y por consecuencia trae que el juzgador, en uso del derecho que tanto pues nosotros en este programa hemos estado defendiendo y analizando, pues tiene que absolver. Y entonces viene la sociedad y dice, es que estás liberando. No, yo estoy ejerciendo mis funciones de forma imparcial, objetiva y con todos los años de estudio que me respaldan, conforme a derecho, ¿no? Claro, además, es muy importante también resaltar y que la gente lo sepa. Nuestras sentencias están ahí, accesibles al público en general. Algunas que tengan un poco más de datos confidenciales se solicitan por transparencia, pero ninguna se niega. Ahí están. O sea, por el Poder Judicial de la Federación hablan sus sentencias, hablan nuestras sentencias. Entonces no es como que es que quién sabe por qué. Pues las razones y los motivos y los fundamentos están ahí y no hay sentencias que no tengan nada. O sea, todo tiene ahí, todo, desde cómo estuvo el expediente, qué pruebas hubieron, cómo se valoraron, fue correcto, no fue correcto, qué alcance tuvieron, se acreditó, no se acreditó, o en el amparo. O sea, ¿esto cumple el estándar constitucional? O sea, la regularidad constitucional, ¿sí o no? Claro. Y si no, pues va para atrás y se les ha obligado a las autoridades responsables. Pero eso es lo que no le ha gustado al Ejecutivo. Que se le ha dicho que muchos de sus actos son inconstitucionales. Ya vimos que están eliminando las suspensiones. La suspensión en efectos generales, tanto en el amparo como en la acción de inconstitucionalidad de la controversia constitucional. Entonces, cualquier regla, cualquier ley, cualquier decreto que pasen que sea notoriamente inconstitucional o inconvencional no se va a poder suspender. Y rompe la idea de ayudar al pobre. ¿Por qué? Porque el pobre no va a tener acceso a un abogado que pueda promover un amparo. Y entonces, por lo tanto, va a quedar indefenso y va a quedar con efectos para que se aplique esa norma a esa persona que no tiene el acceso a recurrir a un abogado. Pues es lo que pasa en Oaxaca, ¿no? Es una de las entidades con el mayor número de comunidades indígenas. Sí. Lo que nosotros vemos a nivel federal, tanto de legalidad en los centros de justicia como en el amparo, es precisamente cómo criminalizan la pobreza. O sea, muchas de estas personas que llegan de imputados o de víctimas traen visiblemente esa necesidad de justicia, pero que han tenido carencias toda su vida y que el Estado no se encarga. Entonces quieren que el sistema penal, como por arte de magia, resuelva todos los problemas de la política pública que el gobierno desatiende. Claro, cuando incluso lo hemos hablado aquí, el derecho penal es la última razón del Estado. Debe haber políticas económicas, políticas educativas, políticas sociales para disminuir o buscar este bajo índice de criminalidad, si lo queremos ver así. Y el derecho debe entrar en consecuencia hasta el final. Y el derecho penal debe ser lo último. Pero lo que hemos visto también nos ha dejado un mal sabor de boca porque el derecho penal parece ser la primera razón del Estado y la punta de lanza para hacer cumplir determinaciones, para hacer cumplir órdenes, para hacer cumplir... Es usado de manera velada contra el enemigo del partido, contra el que nos cae mal, al que queremos eliminar. Y aquí es lo que hemos visto todo el tiempo en el Estado. O sea, estar ventilando temas que son políticos y no penales. Y es lo que va a suceder cuando esos jueces sin experiencia y que traen todo el favoritismo de un partido o que se deben al poder, van a resolver conforme a sus intereses y no conforme al caso concreto. Por supuesto, y además algo muy importante, o sea, sí, aparte de que el estándar o la tendencia debería ser más política social y menos política criminal, sí. Claro. O el enfoque, porque ustedes leen el dictamen y cómo es posible que 11 ministros ganen lo que ganan 6.4 millones o N número de millones de personas que ganan menos del salario mínimo. Pues su preocupación no debería estar enfocada en cuánto ganan 11 personas, sino en por qué tienen tantos millones de personas en la pobreza extrema. Claro. Y eso no se va a solucionar bajando el salario de los ministros, porque esos millones de pobres van a seguir ganando lo mismo. Pero bueno, tan deficiente o tan falso ese discurso de la reforma es que si lo que quisieran fuera ayudar a las víctimas, habrían también duplicado el personal de las defensorías públicas. Claro. No, de las asesorías jurídicas. En este estado solo hay 2 asesores jurídicos para cubrir todo. Y lo que tenemos son delitos de violación de niños, adolescentes, muchísimos, y abusos sexuales,
claro, violencia familiar, y no hay asistencia jurídica porque es imposible que el tribunal otorgue ese tipo de cosas porque se dedican a hacer otras situaciones que no conllevan al buen funcionamiento del sistema de justicia. Sí, es que ni unos ni otros. O sea, ni defensa para las personas que dicen que no, es que ¿saben cuántas personas indígenas inocentes están privadas de su libertad? Sí, bueno, los defensores públicos llevan en su gran mayoría, aquí por lo menos a nivel federal, a los procesados que no tienen recursos y los llevan nuestros defensores y tampoco la reforma está enfocada en aumentar ni sus recursos, ni el número, ni nada. Y como dice la magistrada, los asesores, menos. Las víctimas más abandonadas, ¿dónde está en la reforma que duplican, triplican, multiplican las asesorías jurídicas para las víctimas? Tampoco. Entonces, todo el enfoque es destruir al Poder Judicial de la Federación. Sí, porque no va a mejorar el sistema. La reforma no propone. Nosotros no estamos cerrados a mejorar, claro. Hay cosas perfectibles, por supuesto. No estamos cerrados a eso. Pero el tema es que la reforma no propone nada positivo para mejorar el sistema. Lo que quieren es destruir al Poder Judicial Federal porque nos hemos rebelado y esto es un tipo de revancha. Nos están castigando, pero están castigando al pueblo de México. Van a castigar a las futuras generaciones. O sea, este gobierno ha hecho más pobres a los pobres y ha hecho multimillonarios a los que están ahora en el Poder Ejecutivo y Legislativo de la noche a la mañana, en un sexenio. O sea, es que eso es algo que nos debería de importar. Sí. Pero estamos preocupados porque la mayoría está como pues conforme por todas las cosas que les dan de becas y demás. Sí. Pero cuando la inversión extranjera se vaya, cuando el peso se siga devaluando como lo hemos visto en estas semanas, no va a haber un futuro para nadie en este país y vamos a tener que emigrar a otro como lo hacen tantos hermanos venezolanos, centroamericanos, que es una verdadera desgracia. Claro, también viene la repercusión económica porque vemos que cada vez que se incentiva más el tema de la reforma del poder, los empresarios se van. ¿Por qué? Porque ellos también requieren seguridad y cuando vienen juicios, cuando vienen problemas, ¿cuál es la última ratio en donde tienes esperanza que te resuelva y te proteja? El Poder Judicial Federal. Y retomando también el punto que decía la maestra Paulina, a ver, el sistema de justicia obviamente tiene fallas, empezando con fiscalías, como usted decía, cuando eres víctima tienes derecho constitucional a tener un asesor jurídico, a un abogado, pero ¿qué pasa cuando no puedes pagarlo, cuando no es privado? Pues viene el público. ¿Cuántos asesores hay? Realmente, ¿cómo los escogemos? Porque también hay que ser conscientes, el sueldo es poco y entonces empezamos a decir, y digo, no es tema de escarnio ni acá ni generalizando, pero con ese sueldo entendemos que las personas que apenas licenciatura, que quieren un sueldo seguro, no por vocación, sino van y se inscriben para ser, por ejemplo, asesores jurídicos. Lo mismo con la Defensoría. Entonces, obviamente tiene fallas, pero incluso en el tema de las asesorías jurídicas deficientes, llega el Poder Judicial Federal a emitir resoluciones donde dice, tú no me lo dijiste. Incluso yo, al leer el expediente, al observar las audiencias, me percaté que tuviste una asesoría jurídica deficiente y por lo tanto ordeno tal. Ahí viene la protección cuando lo local falla, viene con ustedes. No, y en muchos asuntos, como sabemos de la falta de operadores en el sistema local, el juez de amparo tutela de manera directa como si fuera ese juez de control para no revictimizar. Porque si no retrotraes en mucho tiempo que ya pasó desde que se interpusieron esos juicios hasta que llegó al control constitucional. Entonces a veces tomamos una decisión para dar una efectividad a la sentencia bajo un principio de realidad. Entonces estos jueces que no tienen esa capacitación, o sea, veo muy lejano que les interese hacer justicia material. ¿Por qué? Porque van a venir con otros intereses y van a estar propensos a resolver conforme a esos intereses externos. Yo tengo una pregunta. Mira, adelante. Un dato rapidísimo respecto a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas. O sea, digo, la federal se creó en su momento, pero la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas a nivel estatal y su registro respectivo se tuvieron que ordenar a través de un amparo indirecto. O sea, ya por omisión legislativa y omisión administrativa. O sea, eso se instauró o empezó a trabajar aquí en Oaxaca producto de un amparo. Bueno, casi todo fue por amparo. Sí. O sea, la alarma de género de los feminicidios fue por un juicio de amparo. O sea, los temas de las eólicas para garantizar la consulta previa fue por vía de amparo.
La ley que protege la Guelaguetza como patrimonio de Oaxaca, de sus tradiciones y sus regiones, fue por un juicio de amparo. El río Salado es otro juicio de amparo que Oaxaca emite para poder proteger el medio ambiente. O sea, casi todo se logra en sede constitucional. Si eso que tenemos todos no lo protegemos, vamos a perder mucho más que privilegios, que salarios, que puestos. Esto es mucho más grande. Lo que viene puede significar el desmantelamiento del Estado de Derecho como lo conocemos y todo lo que eso implica, ¿no? El proyecto de vida de muchos mexicanos. Y sobre todo me preocupan los más vulnerables, empezando por los que están privados de la libertad, que han tenido que pasar un sexenio sin medicamento, con todas las carencias, en los eferesos, bajo termas de tortura. Está fatal. Realmente los que hemos estado de este lado trabajando en pandemia y en todas estas crisis que han venido a recrudecer la situación del mundo, nos ha dejado muchas experiencias. Es increíble que, habiendo pasado todo esto, propongan algo tan descabellado y tan maléfico, porque tiene trasfondo. Y es precisamente concentrar, ¿no? Hace unos días escuchábamos, ¿no?, que habla de dictadura, o sea, creo que no contempla el significado de lo que está diciendo y el sufrimiento que ha habido en el Cono Sur con las dictaduras, que han desaparecido millones de personas. O sea, ya han sufrido bastante como para que México entre en este tema y sobre todo pues nos preocupa, ¿no?, la niñez, muchas cosas que no se están vislumbrando y que el amparo ha protegido, pero yéndose los juzgadores de carrera judicial, llegarán otros que van a desmantelar la institución como tal. No les va a importar mantener digamos, los principios básicos del Estado como lo conocemos ahora. Es una situación muy, muy grave, claro. ¿Qué propuestas se han hecho a partir de este movimiento que ha encabezado la maestra Paulina respecto al dictamen? O sea, ¿qué propuestas, qué observaciones se han hecho, obviamente en defensa del Poder Judicial Federal a ese dictamen del que ya hemos estado hablando? Bueno, una opción es que pues no se elija a los jueces y magistrados de esa manera, porque es precisamente desaparecer la carrera judicial, desaparecer la esperanza que tienen mis compañeros que son secretarios, actuarios, oficiales, a poder estudiar todos esos años, más o menos de 10 a 15 años, para poder lograr ganar un concurso de oposición. O sea, esa aspiración legítima de haberse preparado por méritos va a desaparecer. Y tiene además un rating de 30 años de haber funcionado. Lo que dicen ellos no tiene fundamento con ninguna prueba, como decíamos, de la corrupción y de otras cosas que nos han inventado para poder dar pie a esta reforma que es totalmente insostenible. Esa sería la primera. La segunda es que buscamos entonces dar espacios conforme nos vayamos retirando algunos, pero imaginen, o sea, sería solo para salvaguardar la posición de los que ya estamos como titulares, pero la base de los compañeros quedarían truncados porque ellos nunca podrían llegar a titulares, salvo que fueran votados o conocieran a algún diputado o senador, o sea, politizados y totalmente destruidos. Entonces, realmente es difícil porque el panorama implica eliminar esa parte y el poder pues mantiene precisamente cerradas las negociaciones porque ellos no quieren cambiar un ápice de esa propuesta que en otros países no ha funcionado en nada y que ya se ha dicho muchas veces que ni los Estados Unidos a sus jueces federales los designan de esa manera, por una tómbola como si fuera la Lotería Nacional. Claro, además, eso de la elección de los jueces, el discurso de la elección de los jueces, pues también es una falacia, porque en Estados Unidos los eligen a los locales, pero los locales resuelven conforme a lo que decide un jurado, o sea, tienen otro sistema. Su sistema. Sí. Y además, los jueces federales, no, esos no son electos, en ninguno. No, y aparte ¿no? Es muy riguroso el hecho de ser abogado en Estados Unidos. Sí, claro, tienes que pasar el examen de la barra. O sea, no es cualquier cosa. Y por estado. O sea, tampoco puedes litigar nada más porque siento cualquier lado. Claro. No, bueno, y aquí con recomendación de 5 vecinos ya puedes ser ministro. No. Allá buscan a los juristas más destacados de la comunidad. O sea, no va el más idiota. O sea, el menos preparado, ¿no? Claro que no expondrían a su sistema judicial. Son la cuna de la democracia y no hay nada de esto. Pero esa es la desinformación, ¿no?, que hay por parte de la propuesta de la... Y es que el tema de la elección significa que las personas que van perfiladas para ser los juzgadores
sean más populares, no los más capaces. Porque realmente ustedes su trabajo lo hacen en un cubículo, lo hacen estudiando, capacitando, resolviendo, pero no lo hacen yendo a comidas para conocer a quienes integran la Cámara de Diputados, no lo hacen para conocer al Poder Ejecutivo. Y entonces, ¿qué quiere la sociedad? Que seamos abogados, que nos enfoquemos a ser el más popular, que probablemente cuando vengan temas de elección yo vaya a las calles, a tomarme la foto, o me quieren a mí estudiando en privado, o sea, donde nadie me va a conocer porque me estoy enfocando a capacitarme para resolver el problema de las personas. Y es que hablar con una de las partes implica precisamente un sesgo objetivo de que puedes resolver a favor de esa parte. Sí. O sea, el 8.1 de la Convención marca que todos los estados, parte de la Convención, tienen derecho a tener jueces no solo competentes, sino imparciales y autónomos en la decisión. Claro. Esté mal o no esa decisión, para eso están los sistemas recursales. Claro. O sea, si no, entonces la apelación del juicio de amparo no tendrían esa función operativa dentro del sistema, lo que reiterábamos. Pero aquí se está diciendo una sarta de situaciones totalmente mentirosas para una sociedad que desconoce cómo funciona el sistema judicial. Ahora bien, viene el tema de la corrupción, que me resulta una paradoja. ¿Por qué? Porque ¿cómo están proponiendo que sean escogidos los candidatos? ¿Quién los va a señalar? Los va a proponer cierto número el Ejecutivo, cierto número el Legislativo y cierto número la Corte. Y directamente dijeron que la Corte. Claro. Y luego van a hacer una especie de lista y van a sortear a ver quién, bueno, van a votar ellos mismos por quiénes van a ser los más idóneos, que pasen su filtro, si eso es un filtro documental, o sea, nada, puros amigos. Va a haber una cierta forma de hacer campaña. Al margen de que es tendencial, porque si meten a 2 a ellos y 2 la Corte, ¿quién van a escoger? O sea, es obvio. Pero aparte, ahí viene el otro tema controversial y contradictorio de la reforma. Si somos tan corruptos, ¿por qué nos van a permitir volver a concursar? Es ahí donde se cae esa afirmación de que hay corrupción en el Poder Judicial Federal. No, y lo que les decía de la paradoja es que cuando a mí me proponga el diputado, ¿será que yo le deberé un favor? Claro. Y que cuando venga un asunto relevante para Bueno, ya lo dijeron las 2 ministras. Entonces, una le lleva los proyectos para que se los revise y la otra resuelve conforme al interés, ¿no? O sea, vieron a mis compañeros de la Suprema Corte, ha sido lo más romántico y bello que he visto en estas semanas. O sea, ver cómo con todo y su tensión y que tienen que mantener esto, o sea, suspendieron una sesión, se aplaudieron, permitieron, y hoy la segunda sala tuvo una discusión abierta con la ministra Lenia, precisamente porque ella, pues está a disgusto, pero pegaron afuera de sus privados, precisamente. Ustedes juraron proteger al pueblo, no al Ejecutivo. Así es. Y es muy importante también esto de analizar esto de la aparente corrupción para que la gente sepa la forma en la que estamos controlados, porque eso de que la opacidad y la corrupción y que todos estamos vendidos, quién sabe cómo, pues también es una falsedad, porque si así fuera, pues ya tendrían todos los elementos, ¿no? Nosotros, y claramente es consultable, nosotros rendimos declaración patrimonial, es decir, todo lo que tenemos, desde nuestro perro, casa, coche, todo, una computadora, todo, tenemos que rendirlo todo. Ahorro, tarjetas, si debemos, en cuál tarjeta, de qué banco, de todo. Declaración de intereses, si pertenecemos a alguna asociación, sociedad, empresa, institución educativa. Declaración de intereses. Declaración de relaciones familiares, esas 2 veces al año. Hasta el 5º grado, consanguinidad y afinidad. Es decir, que si el hermano de mi cuñado, o sea, hasta el 5º grado. ¿Quién, cómo estamos, quiénes somos y con quién nos llevamos y con quién nos emparentamos? 2 veces al año. A nosotros nos retienen y declaramos nuestros impuestos al SAT más amarrados y más atorados que... En automático, ¿no? O sea, sí, no hay manera. O sea, el SAT sabe dónde compramos, qué compramos, cuánto recibimos, cuánto gastamos, en dónde, todo. No, el SAT se lleva la mitad del salario. O sea, eso no lo dicen. ¿De dónde va a salir lo demás? Si el SAT se mantiene también con los salarios que nosotros se supone deberíamos de percibir. Ellos hablan de una cifra bruta, pero esa no es la cifra real. La que nos llega a nuestra cuenta bancaria es muy distinta. Claro. Por supuesto. Y además, hemos rendido a últimas fechas, nos pidieron unas encuestas sobre situaciones personales y
que incluyen nuestro origen racial, si nos identificamos como indígenas, si somos afrodescendientes, hasta de nuestra preferencia sexual e integración familiar. Todo eso hemos tenido que rendir y declarar totalmente al Consejo de la Judicatura y por las autoridades competentes. Entonces, eso de que, además de que nuestras instalaciones tienen cámaras en todas partes, entonces estamos grabados todo el día, todo, a qué hora vamos al baño, a qué hora comemos, todo. ¿Quién entra? ¿Quiénes entran a las instalaciones? ¿A qué hora? ¿Dónde? Todo el tiempo. Entonces, eso de que somos una cueva de ladrones o algo así, pues está totalmente alejado de la realidad. Y esto ya existe. Así que si le cambian el nombre a la Dirección de Responsabilidades de Servidores Públicos y lo vuelven un tribunal de disciplina o lo que sea, pues nos da lo mismo, porque nosotros ya estamos amarrados y controlados por todas partes, incluyendo a los procedimientos, sí. de cualquier cosa que nos quieran hacer. E incluyendo a los operativos. O sea, no nada más, esto no es nada más de los titulares, es de los secretarios y actuarios y oficiales, todos. Claro. Todos. Entonces, ese discurso también de que quién sabe qué pasa y quién sabe con quién, no es de quién sabe ni hay ninguna cuestión, ahí está todo. Claro, a contrario sensu de esto, si el Ejecutivo y el Legislativo van a proponer candidatos, y hay que ser honestos, ¿qué Ejecutivo o qué Legislativo va a señalar? Yo propongo a Juanito porque sé que Juanito cuando me tenga que a mí en un asunto resolver, va a resolver conforme a derecho, aunque yo no tenga la razón, ¿no? Van a escoger amigos, que esos amigos van a pasarlo, o sea, la situación que ellos estén Pues como ahorita sobrellevando. pasaron la reforma en la comisión legislativa con los diputados de su partido. Tienen línea y van a votar como Así autómatas, es. y se van a ir sumando otros que se van a ir vendiendo, como lo vimos con esta senadora ahora del PRD. Pues realmente era importante que vinieran a hablar de este tema porque, como ya lo hemos expresado, la sociedad necesita tener ese acercamiento. Al final nosotros somos abogados y abogadas y es un poquito a veces complicado, ¿no? Hablar de temas no tan técnicos, pero creo que ha quedado bastante claro y esperemos llegar a más personas a informar a la sociedad de qué va esta reforma, qué hace en realidad el Poder Judicial y cuál va a ser la trascendencia o cuál va a ser el impacto si esto se llegara a aprobar. Y les agradecemos muchísimo, justamente es necesario porque hay mucha desinformación allá afuera, hay muchas fake news, sobre todo el discurso político de odio que se está vendiendo, y qué mejor que se venga a hablar con la verdad, o sea, a través de el lado en donde ustedes se encuentran, para hacerles saber a las personas que no es justamente la historia que les están vendiendo, que realmente, aunque sí tiene un problema el sistema, ustedes no son los jueces locales, ustedes no son las fiscalías y obviamente son personas capacitadas que han dedicado toda su vida a estar ejerciendo el tema del Poder Judicial, ¿no? Y entonces, pues, y reitero, no porque las personas no tengan en este momento un problema jurídico, significa que no es un tema de relevancia, ¿no? Mil gracias por aceptar nuestra invitación y por estar aquí. No, al contrario, muchas gracias por invitarnos y mandamos un saludo al auditorio y a los compañeros del Poder Judicial Federal. Claro que sí, muchas gracias. Nosotros seguimos abiertos a cualquier persona. Si nos ven manifestándonos, se pueden acercar, preguntar. Estamos en la mejor disposición porque somos personas que de verdad estamos entregando nuestra vida por esto. Estamos luchando no solo por nosotros, sino por toda la sociedad y estamos abiertos al intercambio de ideas, a explicarle a la gente qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que hacemos. Y vaya, nos pueden abordar en la calle y vamos a estar porque vamos a resistir, no nos vamos a rendir. Perfecto. Ahora también, para todas las personas que están escuchando y que probablemente tengan más dudas y quieran mayor información y que no acudan a una página donde realmente sea un discurso contrario a la realidad que se está vendiendo, ¿a dónde pueden acudir para informarse? Pues todos estamos en los edificios del Poder Judicial Federal, pero el llano es donde nos estamos concentrando porque es el mayor emblema a nivel local de Oaxaca para que pueda acercarse a la ciudadanía. Hacemos también panfletos para explicar de manera muy precisa qué es la carrera judicial, por qué la independencia judicial, pero le vamos a dar énfasis también al juicio de amparo y además también hay otros espacios donde los compañeros van a platicar, como las universidades, que puedan darnos esa apertura para poder explicar y acercarnos, ¿no?, a la comunidad. Perfecto. Pues no queda más que agradecerles y pues yo soy Paula Cruz. Mi nombre es José Antonio Albuerne. Y esto es de Penalista a Penalista.